Comenzaremos cortando 4 ángulos de 1,5 pulgada y 85 centímetros a 20 grados. Ahora cortaremos 2 ángulos igual a 20 grados y 69 centímetros. Dejamos 10 centímetros en la parte que no se une y procedemos a soldar. Hacemos ahora el molde de la guía de giro para luego transferirlo al metal. Cada una de las piezas que vamos a realizar las cortaremos en metal de 6 milímetros de grosor. Perforamos el centro para luego llevar el agujero a 2 centímetros de diámetro. Cortamos 2 trozos de tubo redondo de 1 pulgada y 101 centímetros de largo. Y colocamos tuercas en ellos para sujetarlos. Marcamos 10 centímetros desde abajo en la parte del frente. Y luego 40 centímetros en la parte posterior y desde arriba. Y comenzamos a armar la base de lo que será nuestra dobladora de chapas. Los tornillos usados en este proyecto son de media pulgada de grosor. Ahora necesitamos una viga de 10 centímetros de ancho y 1 metro de largo. También cortamos un ángulo de 1 metro y lo soldamos a la viga. Hacemos 2 tapas con metal de 6 milímetros. Acostamos la base en nuestra mesa para luego trazar una línea en el centro del eje de rotación. Esta servirá para alinear la viga que acabamos de hacer. Una vez en su lugar, marcamos para perforar y unir luego con tornillos. Ahora vamos a abrir el canal que servirá de guía al eje de movimiento.
Hacemos los mismos canales a un ángulo de 3 pulgadas y 1 metro de ancho. Unimos la base a la viga con 4 tornillos de 1 pulgada. Sujetamos las piezas con un separador de lámina de 2 milímetros. Dos trozos de viga redonda de 2 por 6 centímetros servirán como eje. Es necesario que la guía esté en el centro. Luego vamos a soldar solamente este lado. Aflojamos los tornillos y retiramos el ángulo para soldar por debajo. Para la palanca cortamos 2 trozos de ángulo de 1,5 pulgada y 24 centímetros. También necesitaremos 60 centímetros de tubo de 1 pulgada redondo. Un trozo de ángulo de 3 pulgadas y 1 metro de largo servirán como base de apoyo. A este cortaremos un canal de cada lado para el acople. Otro trozo de ángulo de 3 pulgadas servirá para hacer las muelas de nuestra dobladora. Con la amoladora hice los bordes redondos para que calce perfectamente dentro del otro ángulo. También retiré material a uno de los lados. Este será el que usaré para doblar. Marcamos como se muestra para luego cortar. Trazamos una línea en el centro del ángulo. Marcamos el centro de cada una de las piezas y perforamos para luego hacerle rosca. Colocamos cada una de las piezas en su lugar y ya tenemos lista la cuchilla de doblar. Vamos a revelar los dientes de la dobladora. Para ello cortamos un trozo del ángulo como se muestra. Un tornillo de 1 pulgada de grosor servirá para hacer la cercha superior. A este le rebajé metal para que calce otra pieza o una tuerca. Necesitamos además 2 trozos de 47 centímetros de barra cuadrada. Fíjate muy bien cómo se arma, no pierdas los siguientes pasos. Rebajamos el ángulo en estos lugares y soldamos.
También rebajamos acá y con una broca de media pulgada hacemos un agujero hasta el final. Para los tensores usé una guía de media pulgada. Si no la consigues, un tornillo de 20 centímetros te puede servir. También necesitarás un trozo de 2 centímetros de tubo. A este le perforé un agujero con una broca de media pulgada. Con ello se logra estabilizar la guía que se colocará dentro. Ahora sujetamos con tuercas la guía a nuestra cuchilla. Y ya soldado el tubo, calzamos todo. Vamos a cortar ahora estas piezas en hierro de 6 milímetros. Por razones de tiempo yo las corté ya, pero te dejo acá el plano de cada una de ellas. Solo debes hacer una captura de pantalla o si prefieres ve a mi blog y descarga completamente gratis el plano. Vamos ahora a armar el tensor con las piezas que cortamos. Con un trozo de tubo de 25 centímetros terminamos la palanca. Colocamos de lado nuestra máquina y procedemos a fijar el tensor. Alineamos esta pieza al ángulo de la base y rodamos hasta que el agujero coincida con la guía y marcamos. Ahora tomamos esta pieza y la colocamos en la marca que hicimos para luego marcar dónde van los agujeros. Fijamos con tornillos y ya podemos continuar. Cerramos completamente la palanca para marcar el lugar donde irá el anclaje de la guía. Marcamos y cortamos. Colocamos un poco de grasa y probamos. Llegó el momento de fijar todo a la base. Con esta tuerca controlamos la altura y con esta fijamos todo. Y ahora, la pregunta de la semana. ¿A qué famoso videojuego pertenece la canción que suena al fondo? Si sabes el nombre, escríbelo en los comentarios.
tum.